En 1934 se publica en Canarias la primera y para muchos la más importante obra surrealista española. Se titula Crimen y es de Agustín Espinosa, un hombre que murió con tan solo 41 años, pero que dejó un legado imprescindible para nuestra cultura. Además de sus escritos, fue uno de los impulsores de la primera exposición surrealista en España, que tuvo lugar en el Ateneo de La Laguna. Como profesor, despertó la vocación literaria de alumnos como Agustín Millaresal. Su carrera se vio truncada por la Guerra Civil y por una dictadura que se encargó de censurar y aplastar la trayectoria de un hombre al que todavía hoy no se le ha dado el lugar que merece. La casa familiar de Agustín Espinosa en Los Realejos es un reflejo del abandono que sufrió el propio escritor a lo largo de los años. Al igual que estas paredes viejas y desvencijadas, su figura y su obra fueron condenadas al ostracismo. Todo como consecuencia de una libertad de pensamiento que no comulgaba con la moral conservadora de la época y que lo obligó a renegar de su propia obra tras el golpe de Estado. A pesar de ser el autor de una de las creaciones literarias que mejor refleja el surrealismo español y de haber colaborado para organizar una de las muestras de arte más importantes que se han llevado a cabo en Canarias, su nombre continúa siendo mayoritariamente desconocido en las islas. Ana García Pérez, eres catedrática de Geografía e Historia y además comisaria de exposiciones, entre otras una dedicada a Agustín Espinosa. Bienvenida a Canarias Escultura. Hola, buenos días, Laura. Ana, esta exposición de Agustín Espinosa, ¿cómo nace? ¿Cómo surge? Vamos a ver, al estar como profesora de Historia, de Geografía e Historia en el Instituto de Canarias Cabrera Pinto, resulta que tenía un archivo muy interesante. Entonces algunos profesores teníamos horas para compensar, alguna hora complementaria para el archivo. Y da la casualidad que en 2008 yo estaba en el archivo y encontré un documento en el cual hay una firma muy original, que es muy bonita, de Agustín Espinosa. Y yo me quedé sorprendida. Y dije, ¿qué hace esto? ¿Qué hace Agustín en la Orotava en un examen libre como secretario? Entonces a partir de ahí empecé a buscar, encontré su expediente de bachillerato, su examen de grado. O sea, que es un examen que por casualidad se quedó allí, el examen que lo puedes tú corregir ahora. Y luego, claro, ¿qué hago? Pues ponerme en contacto con Margarita Rodríguez Espinosa, una amiga, pariente de Agustín, hija de una prima hermana, y catedrática de Lengua Española y Literatura, con lo cual compensábamos. Y hemos trabajado juntas todos estos años, y entonces a partir de eso empezamos a movernos para hacer una exposición en 2008, pero salió en 2009. ¿Qué ocurre? Que después, unos años después, hasta 2019, no volvemos a repetirla. Y luego, a partir de 2019, tenemos la suerte de que se incorpora un personaje como Alexis, nuestro querido Alexis Ravelo, publicando la obra de Agustín Crimen, en ese dibujo que hizo César Manrique. Estamos en su parte académica. ¿Cómo es esta trayectoria en lo académico? Agustín es un niño que el examen de ingreso y el examen de primero lo hace libre en el instituto que se llamaba en ese momento General y Técnico. Va a La Laguna, aprueba con buenísimas notas y a partir de ahí, a los 14 años ya, lo mandan interno a La Laguna a casa de un profesor y entonces para seguir el bachillerato. En el Instituto de Canarias era donde se daba, era el único sitio que se podía estudiar. ¿Qué ocurre? Que él se enferma muy joven y tiene una hernia, un problema de una úlcera y entonces tiene que abandonar quinto y sexto de bachillerato porque era un bachillerato de 6 años y se va a la casa. Entonces todo ese tiempo antes de ponerse enfermo a él le gustaba mucho leer, pero esos 2 años que está en su casa para estudiar y luego va a los exámenes libres, también sigue leyendo y empapándose en literatura. O sea, que él es una persona que desde poco empieza, el mundo literario fue la cama, la enfermedad, lo que le hizo llegar. Agustín Espinosa nació aquí en una casa que ocupaba el lugar que ahora ocupa ese edificio de apartamentos, pero ahí estaba, esa fue su casa natal y ahí vivió hasta los 12 años en que su familia se traslada a Los Realejos.
No quiere decir que la casa la abandonaran ni que la vendieran, la ocupaban, pero ocasionalmente, por ejemplo, en vacaciones. De hecho, Agustín y su mujer, y con los 2 niños, estuvieron aquí el año antes de su muerte, donde escribe una carta a un amigo en donde aparece un fragmento que es muy conocido, que empieza: aquí en el puerto de la Cruz nací yo, en una casa cuyo mirador estoy mirando ahora mientras te escribo, tan alto casi como la torre de la iglesia. Aquí por estas calles, callejones y callejas he correteado y he palanquineado hasta los 12 años, como lo hace ahora mi hijo. Es un pueblo que tuvo como yo su historia, que vive como yo también de recuerdo. En el Realejo tenía un tío farmacéutico muy culto, Manuel Espinosa, que los prepara para el bachillerato. Entonces se van a La Laguna a estudiar el bachillerato, a examinarse del ingreso y luego a estudiar el bachillerato. Fue alumno del Cabrera Pinto. Posteriormente comienza los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de San Fernando en La Laguna, una carrera que continuará en Granada, donde se licencia. En 1924 realiza el doctorado en Madrid y a su vuelta es ayudante de profesor en la que había sido su universidad. Tenía una juntía en la universidad que fue la que abandonó por venirse aquí en 1927. En esta casa estaba el ayuntamiento, el puerto y el alcalde. Él y sus primos, sobre todo Luis Espinosa Chávez, fundaron un colegio de segunda enseñanza. Agustín Espinosa fue el primer director del Colegio de Segunda Enseñanza Tomás de Iriarte, más tarde conocido como Gran Poder de Dios, unas aulas y un entorno en el que Espinosa desarrollará su concepto de una enseñanza innovadora por su carácter creativo e integrador. Y luego a partir de ahí es cuando él, ya metido en ese mundo, que ya es un profesor innovador, que salía del aula para hacer en unas escaleras, dar la clase de literatura. ¿Qué ocurre? Que quiere presentarse a las oposiciones. Por lo visto es el catedrático más joven de España, con 30 y poquitos años. ¿Y qué ocurre? Que le toca el Instituto de Mahón. ¿Qué tiene que ver eso con que yo encontrara lo de la firma de él en un examen libre en la Orotava? Pues sí, porque él no quiso ir a Mahón, a Menorca, a tomar posesión, sino que fue al Instituto de Canarias, que en ese momento, claro, sigue estando vinculado a él, y le dice: yo quiero tomar posesión aquí del Instituto de Mahón, pero yo no me quiero ir a Mahón. ¿Y qué consigue? Pues que lo manden a Lanzarote, a crear el primer instituto de Lanzarote, en Arrecife. Pero lleva su nombre. ¿Por qué lleva su nombre? Se lo debemos a César Manrique. Es la primera persona canario, que en 1979 le dedica aquí en Las Palmas, en la Casa de Colón, una exposición, ese dibujo con su cara, y luego propone que el Instituto de Arrecife, donde él fue el primer director, se llame Agustín Espinosa hasta hoy. Sé que este instituto, ahora su departamento de Lengua y Literatura está haciendo cosas, está intentando resucitar la figura y vincularlo a esa joya, a ese lujo que tiene Lanzarote, que es Lancelot, la novela que sirve para explicar geografía, la vinculación de la geografía con la literatura, para hacer cosas con los alumnos, esas casas sin tapadera de Lanzarote. Porque él siempre compaginó su labor docente con la de escritor. Empezó desde muy joven, desde los 20 años, ya empezó a colaborar con una revista que se llamaba Castalia, que su director fue otro personaje olvidado que, por la represión, que se llama Luis Rodríguez Figueroa. Luis Rodríguez le llevaba más de 20 años a Agustín, pero lo animó a escribir, y con 20 años escribe lo primero, y a partir de ahí ya él sigue escribiendo. Después ya se vincula a los movimientos de vanguardia, a las gacetas literarias de Madrid. Agustín debiera estar en la generación del 27, tanto para Canarias como para España. Es el mejor escritor surrealista de Canarias y de España, y es una pena que no esté de forma obligatoria en los currículos, no solo para los niños canarios o para los adolescentes canarios, para la gente que desde la escuela empieza a oírlo nombrar, sino para toda España. En los años 20 y en los años 30 Canarias está a la hora. O sea, esa consigna de 1 hora menos en Canarias con las vanguardias no ocurre.
Y Agustín Espinosa es uno de los grandes artífices de que los movimientos de vanguardia cuajen y fructifiquen. Y su obra Lancelot, publicada en el año 29, después de una estancia en Lanzarote entre el 28 y el 29 como docente en la isla, supone, yo creo que uno de los grandes pistoletazos desde el punto de vista literario de esa recepción de las vanguardias. Él quiere hacer una guía turística de Lanzarote, pero no quiere hacer una guía turística al uso, donde están marcados los sitios más o menos típicos y tópicos, sino quiere hacer una isla inventada. Se inventa un personaje que es de la novela, de las novelas del ciclo artúrico, que es Lancelot del Lago, es decir, el famoso caballero de la mesa redonda. Entonces crea un escenario específico para que Lancelot venga a jubilarse y a morirse en Lanzarote. Las montañas del fuego y las cuevas de los verdes y los ameos del agua es donde están escondidos los dragones. El castillo de San José es donde va a estar su sepulcro. Lanzarote para Agustín Espinosa es casi como una pizarra en blanco en la que dibujar una nueva isla. Entonces esa guía, esa propuesta de inventar Lanzarote tiene un testigo, es decir, hay una persona que recoge todo eso y que lo incorpora a su propio ideario, y lo hace muchos años después. Y es César Manrique. César Manrique conoce el libro, de hecho participa en la segunda edición que se hace de Lancelot, la primera exposición que se hace en el almacén propia de Manrique se llama Lancelot. Lanzarote, buena parte de lo que es hoy se le debe a este texto. Después de Lanzarote, ¿dónde se va? Bueno, después de Lanzarote y de hacer su novela Lancelot, que es una guía turística, por así decirlo, pero que es una gozada leértela, esa está bien para todos los niveles de edad. Después consigue irse, consigue como una beca para irse por Europa. Entonces, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, él consigue que le pueda ir a París, donde está su amigo Óscar Domínguez, y después se va a lo que sería Bucarest, en la capital de Rumanía, y ahí está haciendo viajes por Europa para ampliación de estudios. Y llega el momento que le termina, son hasta el 30, 31 por ahí, consigue que de Lanzarote lo trasladen ya con plaza al Instituto Pérez Galdós de Las Palmas. Entonces ya él, vinculado a Gran Canaria y a Las Palmas, es donde conoce a su mujer, a Josefina, se casa en 1932 y en 1934 es cuando escribe Crimen, porque Agustín fue un gran innovador. Él hizo una revista escolar donde sus alumnos colaboraban, entre ellos gente con antiguos alumnos como Agustín Millares Sal. Porque despertó muchas vocaciones literarias. Él no llegó a recoger los frutos. O sea, a veces uno piensa que no siembra y sí está sembrando. Así describen alumnos como los investigadores y humanistas Sebastián de la Nuez y Alfonso Armas Ayala al que fueran su profesor, Agustín Espinosa. La opinión que tenían de él como profesor era magnífica, una persona creativa, vital. Él justamente rompe con ese conservadurismo y se presenta como alguien muy próximo. De hecho, él también hace alguna valoración de algunos de sus alumnos y alumnas, concretamente de Pino Ojeda, de la que destacó su gran creatividad. También fue alumno suyo Agustín Millares, comprometido con la lucha obrera y que como él sufrió las represalias del franquismo, o el ingeniero de caminos Cirilo Benítez y el escritor Rafael Arozarena. A todos en sus clases Espinosa enseñó a respetar las diferentes realidades y puntos de vista, un hecho que posteriormente le pasaría factura. Para el movimiento LGTB, la obra Crimen tiene muchos elementos que podemos utilizar, porque no pone límite a la expresión individual, atención, de la represión, tanto de la violencia como de la sexualidad. Y eso, para esa sociedad arcaica, ¿de acuerdo?, eso fue una bomba de relojería.
Agustín Espinosa fue además uno de los responsables de uno de los hitos culturales de Canarias, que es la exposición surrealista en el Ateneo de Tenerife. ¿Cuál fue la implicación de Agustín? Cuando él está aquí en Gran Canaria, él aquí es una persona muy importante, porque hay un montón de fotos que a través de la familia lo encontramos en todas las fiestas de Gran Canaria, de Las Palmas, mejor dicho, y con su mujer, con smoking. Entonces era como un triunfador, claro, era un jovencito para ser catedrático. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese momento de brillo del social y cultural hace que lo inviten a crear en Tenerife el primer instituto en Santa Cruz, que era dependiente del Instituto General y Técnico de La Laguna. Entonces él con su mujer se traslada ya a Tenerife y no va a vivir a Santa Cruz, vive en el Hotel Aguirre en La Laguna. ¿Qué ocurre? Que en Santa Cruz lo nombra presidente del Ateneo. Y él, como está vinculado con Óscar Domínguez y con la Gaceta Literaria, que es donde antes habían hecho manifiestos de la importancia que es el mundo surrealista, porque claro, él era una persona muy novelera y le gustaba todo lo nuevo. Date cuenta que él vivió en una etapa donde estaba el mundo del caciquismo, del mundo rural, pero todo lo nuevo, los movimientos obreros, el nacionalismo, empieza a haber cosas ya de la idea de libertad. Y entonces él no está significado con ningún partido político, pero sí podríamos decir que es una persona demócrata, que es una persona liberal. Yo no me atrevería a decir tanto de izquierda o derecha, pero es una persona que al ser libre y progresista pueden encajar perfectamente en una convivencia pacífica con todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que cuando él le dice a Óscar Domínguez, vamos a hacer algo con el mundo surrealista, lo anima, y entre ellos se anima, y traen una exposición surrealista que ya estaba circulando por Europa y que iba a ir a Londres y a América luego, a Nueva York. En 1935, Santa Cruz de Tenerife se convirtió en el Centro Mundial del Surrealismo. Gracias a los esfuerzos del grupo de intelectuales vinculados a la revista Gaceta de Arte, tiene lugar la segunda exposición surrealista. Antes de la exposición del 35 se hace una exposición en Checoslovaquia, ¿no? Se hace una exposición en Praga. La segunda exposición se hace en Tenerife. Gaceta de Arte se había convertido en hogar de las vanguardias. La dirigía Eduardo Westerdal y en ella colaboraban jóvenes y talentosos artistas como Óscar Domínguez o Domingo Pérez Menís y otros, tan talentosos pero no tan jóvenes como Agustín Espinosa. Él se integra en esa revista, por tanto tiene que ver con todo lo que es el proceso de aproximación al surrealismo, que lleva a la celebración de la gran exposición del año 35. Y participa activamente. Gracias a los contactos de Óscar Domínguez, la exposición trajo al archipiélago al escritor André Breton, principal figura surrealista del momento. Claro, Agustín Espinosa es el que sirve de traductor a André Breton. También se logró que Tenerife acogiera obras de arte de primerísimo nivel. Cuadros, pues te podrás imaginar, ¿no? Sí, cuadros desde Picasso, en fin, Magritte, todos los surrealistas del momento, Dalí, etcétera, ¿no? No vendieron ni uno, por cierto. Efectivamente, la exposición fue un éxito artístico y un fracaso económico. Los coleccionistas de arte contemporáneo se generan, tienen su espacio en París, en otros lugares, pero no hay coleccionismo de arte contemporáneo, arte moderno en Tenerife, no. La organización del evento no fue barata y para sufragar los gastos había un as en la manga, la proyección de La Edad de Oro, dirigida por Luis Buñuel. Pero la primera vez que se intentó proyectar la película fue prohibida porque no había pasado la censura. Después de lograr el beneplácito del censor, se programó una segunda fecha, pero las presiones de la Iglesia y su entorno hicieron que el gobernador civil la prohibiera definitivamente. Hubo que esperar al cambio de gobierno en las elecciones de febrero de 1936 para poder proyectarla, pero para entonces ya era demasiado tarde. Gaceta de Arte estaba en bancarrota y Westerdal, Domínguez y Espinosa habían suscrito créditos para poder hacer frente a los costes de una exposición que acabó saliendo demasiado cara a sus organizadores. Agustín vive en un momento, vamos, que lo reciben, tenemos la prensa donde lo pone por las nubes, el joven director, el joven que está en el Ateneo. Entonces es el triunfador. ¿Por qué estoy resaltando esto?
porque luego le cortan las alas. Claro, porque ahí publica Crimen y eso desata una oleada reaccionaria, ¿no? Exacto. ¿Qué tenía ese libro que molestaba tanto a la sociedad de esa época? Él está acusado de pornográfico. Lógicamente, Agustín era un progresista. Entonces, él está hoy de actualidad, pero la novela yo la recomiendo a adultos, quiero decir, no se la recomiendo a un niño. Y un chico de 17 años ya empieza a ser un adulto, todos hemos empezado a esa edad. Pero es una obra, ¿crees, demasiado adelantada a su tiempo? Sí, 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 sí. Incluso que en otro país cualquiera, date cuenta que junto con Crimen, él también en el momento del surrealismo trajo una película que se llama La Edad de Oro de Luis Buñuel. Buñuel lo había conocido él en Madrid, hay un corto que se llama Noticiario del Cine Club, Noticiario del Cine Club, donde hay unos minutos en que se ve a Agustín con Buñuel y donde en ese corto también salen Dalí y de repente están en un momento en una imprenta en Madrid donde están saltando, porque Agustín era muy surrealista, y en su persona también. Entonces está saltando por unos tejados. Un señor que ya es, vamos, que está preparado, en ese momento estaba estudiando, pero cuando ya era catedrático hay una de Oscar Westerdahl, una foto donde él está con una broma, con una manguera, como si estuviera ahorcando, y está vestido de traje y chaqueta. Entonces, ese mundo de Agustín es que era así en la familia también, era bromista, un poco disparatado, ¿no?, en ese sentido. Y es una película también que le acusaban a él, no solo de la novela, sino de haber intentado poner en una película, que no le dejaron, pero esos fueron sus grandes males, sus grandes pecados. Y entonces él, claro, imagínate cuando hay un golpe de Estado del nacionalcatolicismo y Agustín era catedrático, en ese momento está en Tenerife, aunque figuraba en el Pérez Galdós de Las Palmas. Entonces, si el golpe de Estado fue en julio, en septiembre ya lo cesaron. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al cesarlo, él, imagínate, su medio de vida, el dinero le entraba por su trabajo. ¿Y qué ocurre? Que se tiene que venir a Las Palmas a vivir en casa de la suegra con su mujer y con el hijo, en este momento el hijo mayor, después ya nace el segundo, Fernando, y después está viviendo ahí sin dinero. ¿Qué ocurre? Que es en el momento que Agustín tiene que dar un paso. Y tenemos que entenderlo, hay que ponerse en el contexto. Se afilia a Falange, pero no solo ha sido Agustín, fue mucha más gente, que no le queda otro remedio que callarse, porque tú tienes una familia, tú no sabes lo que tienes que hacer. Y entonces él estaba viendo a su alrededor, además, como las represalias hacia gente muy cercana. ¿Por qué? Porque Agustín, date cuenta que cuando queremos resucitar su figura, estamos resucitando la historia de Canarias, porque la mayor parte de sus amigos que le acompañaron en toda esta movida de la Gaceta Literaria, como Domingo López Torres desapareció, Luis Rodríguez Figueroa desapareció, y los otros, como Pedro García Cabrera, estuvo en la cárcel. Después, Domingo Pérez Mini, igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos sus amigos que encima nos dejan textos sobre Agustín, no solo él sobre sí mismo, que lo hemos recuperado, cómo se describe a sí mismo, sino a través de sus amigos, cómo lo ven, su familia. Entonces resulta que nosotros queremos resucitar a Agustín con una casa museo y vamos a resucitar toda esa etapa de la historia de Canarias en un momento que hay una ley de memoria histórica. Lo que hizo fue publicar un libro asombroso entonces y todavía sigue siendo asombroso por la libertad expresiva. La colaboración en el encuentro con los surrealistas cuando vienen en el año 35 y bueno, todo eso lo estigmatiza, ¿no? Y eso lo pagó muy caro. Se abre un expediente de depuración que cuando se resuelve el expediente él apenas tiene tiempo de nada, es decir, muere rápidamente, ¿no? Básicamente lo van a privar del trabajo de la cátedra, ¿no? Y por tanto del sustento de su propia familia y de sus propios hijos, ¿no? Y en ese proceso estarán desde el 36 hasta el 38 o 39 unido a una úlcera que lo lleva a la muerte, ¿no? De manera que para él es toda una catástrofe lo que vino a acontecer a partir del 36.
y la persecución a la que fue sometido por, bueno, por el clero y por el mundo, digamos, conservador, ¿no? Toda la actitud de los surrealistas frente a la Iglesia o relacionadas con el sexo plantea una expresión absolutamente libre, y eso tropieza directamente con lo que es el pensamiento, digamos, muy conservador, un poco mojigato. Spinoza toca algo que los otros no tocan con tal claridad. Tenemos erotismo exacerbado, tenemos actitud distante de lo que es el mundo clerical, y el lenguaje ese erótico, en fin, el oda a las axilas de Mariana sin depilar, ¿no? Imagínate, ¿no? En la época, ¿no? Está inmerso en un movimiento de libertad, de expresión, que en España no tiene excesivos representantes. Está Lorca, pero usa el lenguaje surrealista, pero digamos en cuanto a la dimensión política, de revuelta, moral, ética, filosófica, no tiene nada que ver con las propuestas del propio Spinoza, que ha de verse en el mismo terreno que puedan verse los cuadros de Magritte, o las películas de Buñuel y Dalí, pero Buñuel y Dalí están en París, no están en España, ¿no? Y Ana, ¿crees que a día de hoy sigue pesando todavía esa censura sobre Agustín? Yo creo que en un momento sí pesó mucho y lo ocultaron como un personaje de la generación del 27, pero yo creo que no siempre está en los sitios adecuados las personas profesionales que tienen que luchar por estas cosas. O sea, que a lo mejor hay algunos intereses prioritarios y olvidan la historia. Entonces, por eso yo digo que es tan importante que la gente de historia esté ahí, a lo mejor como dando la lata y recordando la historia en el aula. ¿Y qué queda por reivindicar de Agustín Spinoza? Pues eso, yo creo que es el momento de decirle a todo, primero, a toda la ciudadanía que tenemos que reclamar a Agustín, que tiene que estar en los currículos, que tiene que estar en la sociedad, que tiene que recuperarse su patrimonio, y a los políticos. Pero a todos los políticos, en este caso, tienen que ir juntos. Y al presidente del gobierno de Canarias, por favor, que es profesor de lengua española y literatura, que no se vaya sin comprometerse que con los fondos europeos la Casa de Agustín se resuelva el problema y que se pueda recuperar como bien de interés cultural. Encima está en un barrio de Los Realejos, que es el barrio en sí, esa zona de San Agustín, es bien de interés cultural, que la casa, que busque las vías legales con gente que tiene muy vinculada a su partido, que han sido grandes luchadores por recuperar patrimonio, pues que la casa se recupere, que se haga una fundación, que se hagan concursos literarios, que el profesorado, cuando un alumno deje el móvil y enseñarle a animar a escribir. Y el mundo de surrealista es muy atractivo para un niño, porque puedes empezar hablándole de las metáforas de Lancelot, pero luego después dejarlos libres y llegará un momento en que se dediquen a otra cosa. Pero la lengua hay que dominarla y disfrutarla, y es muy sano escribir. Bueno, la gente que está en el periodismo lo sabe, ¿no? Y yo creo que entre eso y luego, ya te digo, la ley de memoria histórica, recuperamos a Agustín, los recuperamos a todos. Reivindicar la figura y el legado de Agustín Spinoza es crucial para redimensionar una trayectoria en gran parte desconocida en Canarias. A través de publicaciones y exposiciones se ha difundido la vida y las obras del que es considerado el mejor escritor surrealista de España. Las expertas y los expertos reivindican que las nuevas generaciones cuenten con toda la información necesaria sobre el autor. En que los chicos entiendan lo importante que fue y la calidad de su literatura. Pérez Minic decía que Agustín Spinoza era el surrealista porque sí, como que había nacido surrealista. Realmente nosotros, la familia, siempre entendieron que esa inclinación al absurdo, los chistes, las bromas, todos vivían un ambiente como muy moderno. En la Casa del Realejo, que sepan que aquel fue un sitio donde los chicos, los Spinoza y muchos amigos se reunían, y que fue una casa donde tenían una biblioteca fantástica, se hacía música. Por ejemplo, en esa casa
Agustín y su hermano José compusieron de jovencitos una obra que se llama Colombín. Agustín la letra, por supuesto, y el hermano la música. Y hacían veladas literarias y teatrales y de música. Casi era un centro cultural, exactamente. Tengo aún en la boca el cosquilleo de la radiosa axila. La tertulia de los lunes nace como colectivo interesado en promover la cultura y entre sus principales objetivos se encuentra la recuperación del legado espinosiano. Hemos desarrollado recitales de poesía, conciertos con la parte de la obra de su hermano José. Hemos difundido la figura de Agustín Espinosa pues, en los colegios y difundido un manifiesto donde recogemos 7 puntos en los que recogemos las necesidades, por ejemplo, la creación de una cátedra cultural y la recuperación de la casa familiar en Los Realejos, en la calle García Estrada número 8. La casa en sí es una casa ecléctica y posee elementos muy interesantes vinculados a la masonería, en el diseño y en la ornamentación. Los pensamientos están en las puertas, en la puerta de hierro, en la reja modernista de la puerta o en las ruedas sin fin que tiene sobre los dinteles. Es lamentable que Canarias esté perdiendo la oportunidad, todavía recuperable, de la salvación de esta casa, de su conversión en un espacio de cultura, que es lo que reclamamos. Una reclamación, la de proyectar su vida y obras, a la que se han sumado a lo largo de los años muchos intelectuales, como el escritor Alexis Ravelo, quien reeditó y prologó Crimen, haciendo hincapié en la valentía y la modernidad que aún desprende el texto. Y para subrayar estos conceptos eligió para su portada el retrato que César Manrique realizó del autor, al que admiraba por crear mundos tan poéticos y singulares como las propias islas. Y si ahora mismo quisiéramos informarnos, acercarnos más a la obra de Agustín Espinosa, ¿a dónde podríamos acudir? Bueno, vamos a ver, si en 2019 volvimos a repetir la exposición y conferencias en Los Realejos, en La Laguna, en la Biblioteca de La Laguna, en el Puerto de la Cruz, el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz fue el que, si eso fue en el 2019, a partir de ahí nos pidió que colaboráramos para sacar en la revista Cátarum. La revista Cátarum es de ellos, es el número 18 de 2020 y se inicia el primer artículo con un artículo de Alexis Ravelo. Voy a sacarlo aquí para que vea los crímenes de Espinosa. Alexis Ravelo siempre decía eso, que él se aficionó a la literatura por Agustín Espinosa. El último artículo que está aquí, como alumno y profesor, es el mío. O sea, Alexis empieza y yo termino. Pero a mí sí me gustaría recordar que José Miguel Pérez Corrales recuperó toda la obra, porque claro, hizo el doctorado, pero toda la obra de Agustín la recuperó, la publicó, y encima ahora la manera de conseguirla, y encima gratuitamente toda la obra, es en un blog que se llama Espinosa, Obra en Libertad. Es una descarga gratuita de la obra de Agustín y de otros artículos que ya la hizo en 2019. O sea que cualquiera lo puede hacer. De todas maneras, también se puede conseguir en papel. Yo lo siento porque soy un poco anticuada, a mí me gusta más el papel. La tenemos en Ciruela, gracias a Alexis, que se empeñó en esa también, edición. Porque hay otras cosas sobre Agustín que están agotadas. En nuestro catálogo, que está ahí, este era el folleto que en 2009 presentamos con la parte de la exposición, pero recuerden que esta exposición está ahí también para que la Consejería de Educación la mueva por las islas, la pueda llevar a Lanzarote, pero la pueda traer a Gran Canaria, a cualquier lugar yo qué sé, al Instituto Pérez Galdós o al gabinete literario, que era el que frecuentaba Agustín. Y el catálogo nuestro, que coordiné yo en ese momento, del de 2009, está agotado, pero está en las bibliotecas, porque la Consejería de Educación lo repartió por las bibliotecas. Entonces yo creo que ahora sería el momento de hacer unas ediciones más baratas o lo que sea, porque yo reconozco que yo prefiero que sean papel, pero de todas maneras, el que no quiera papel lo puede descargar del blog. Pues Ana, muchísimas gracias por tu trabajo y por difundir la obra. Muchas gracias a ti, a Televisión Canaria, porque creo que estos están iniciando un buen camino, una buena etapa, y la cultura y el patrimonio de cualquier cosa y demás cosas que hay en Canarias son los retos de ustedes, que para eso está la juventud.
correr, echar o despedir a alguien de un empleo o de un sitio con destemplanza. Después del golpe de Estado, para castigar a Agustín Espinosa, lo corrieron de su trabajo.